Bueno, señoras, señores, quienes nos sigan por el canal YouTube ya pueden estar viendo que está con nosotros nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. Con él abordaremos el análisis internacional, aunque hay un montón de cosas de carácter nacional que me gustaría hablar con él. Antes que nada, buen día y bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto, Alejandro, de estar como todos los miércoles. ¿Cómo está ese café? Claro, ahora somos televisión también. Bueno, en casa el café no puede no estar bueno porque lo preparo yo. Lo preparo yo no quiere decir que pongo el café en la máquina y espero. Quiere decir que es mi hobby desde muchos años atrás. Yo voy al Palacio del Café, compro distintos tipos de café. Antes viajaba mucho, compraba en Colombia, en Costa Rica, y luego hago las mezclas combinando sabores y más fuerte o más suave según el día, según la hora. ¿Y cómo lo producís? Quiero decir, ¿qué sistema usás a la hora de elaborar el café? Una maquinita de espresso. Pero De mira, las... voy a contar toda la verdad. Tengo Dale. de esas máquinas, un amigo me regaló de esas máquinas de capsulita. Y tengo, para salir de un apuro, las cápsulas descartables Pero en Amazon conseguí comprar unas cápsulas igual que las descartables, pero de metal. Claro. Entonces, lo que yo hago normalmente es hacer la mezcla del café, rellenar esas cápsulas de metal y hacer el café por cápsula de la maquinita, pero no en forma descartable, sino no hay dos cafés iguales. Y bueno, y lo hago como si fuera descartable, pero con cápsulas que no son descartables. Entiendo. Ayer estuvo una gran tomadora de café, me trajo muchos recuerdos, es una persona que yo quiero mucho además, la hija de Guido Di Tella. Su papá era El canciller canciller. cuando yo fui embajador en Argentina. La hija Paula, El la hija de canciller, Guido, el canciller de Menem. canciller de Menem. Sí, bueno, a ver, no estamos en Argentina y ella está de viaje en Buquebus en este momento, así que voy a contar una infidencia que me hizo mucha gracia. Ella viene de una familia profundamente antiperonista. Su madre, militante activa de la Revolución del 55 contra Perón. Entonces dice que me contaba que no era usual que Di Tella usara su casa para actividades oficiales, con dos excepciones. Me solía invitar a almorzar o a cenar con mi familia a su casa, y según me dice ella, eso era totalmente inusual con embajadores, pero habíamos establecido una relación personal muy estrecha. Y me contó que una vez invitó a Menem. Entonces la señora dijo, pero yo le voy a decir que no lo voté. Y el otro era canciller, y me contaba que le decía, pero no hay necesidad de hablar del voto, que es secreto, ¿no? Bueno, entró Menem y la señora le dio la mano y dijo, mucho gusto, es la primera vez que estrecho la mano a un peronista, porque soy profundamente antiperonista y voté en contra suya. Y bueno, Menem parece que se salió con alguna broma y no sé qué, no sé cuánto, y dice, es que a mí nadie me votó. Decía Menem. Pero No, en realidad, si hay alguien experto en transformar una situación potencialmente incómoda, incluso transformarla tanto y lograr que ésta se vuelva en una situación a favor de él, sin duda alguna fue el expresidente Menem, ¿no? Vos que lo conociste bien. bueno, a ver, aparte de las situaciones que yo le conocí como a una persona muy importante en el país, una mujer que se llamaba X y él le dijo J. Y entonces ella dijo, pero yo me llamo X. Dijo, bueno, pero entonces todo el mundo te dice X y para mí es una persona muy especial. Yo para mí eres, y le cambió el nombre. Y fue muy conocido cuando en el programa de Mirta Legrand le pregunta si lee, y él dice, mucho, yo soy muy lector. ¿Y qué le gusta leer, presidente? Y dijo, la filosofía. Y entonces dijo, ¿y qué autor de filosofía? Y dijo, Sócrates. Y se hizo una pausa y Mirta Legrand le dice, pero Sócrates no escribió ningún libro. Ah, bueno, Mirta, pero yo con el poco tiempo que tengo, si me elijo un filósofo escritor, no puedo. Sí, no, salía
de cualquier situación embarazosa. Es verdad. Y además Guido Di Tella, ya que lo aludiste, todo esto hablando del café, bueno, naturalmente que forma parte digamos, del contexto internacional y regional, con mucho viento en la camiseta de las políticas liberales, neoliberales, como se les quiera decir, etcétera. Y desde esa perspectiva, bueno, en lo que a mí refiere al menos, inmensas diferencias, pero tengo entendido que era un canciller muy correcto, muy adecuado, una persona muy agradable, una persona muy derecha, ¿verdad? Yo Un gran político, ¿no? me hice muy amigo de él y teníamos diferencias muy de fondo, no solo de política exterior, pero me hice muy amigo de él. Él quería, para entrar en el tema internacional, es un tema que yo durante mucho tiempo no dije nada, pero ha pasado tanto tiempo bajo el agua que prescribió la reserva. Yo en determinado momento, él me traslada su necesidad visceral, tanto personal como señal política, de viajar a las Malvinas. Los pasaportes argentinos no podían ni siquiera solicitar visa para ir a las Malvinas. En cambio, los pasaportes uruguayos podían ir sin visa. Y había una norma que había caído en el olvido, pero que estaba vigente, que permitía a quienes hubieran realizado o fueran propietarios de residencias de verano, no tenían por qué ser grandes inversiones. Durante el gobierno anterior al que yo actué, el gobierno del doctor Lacalle Herrera, se había establecido que se les podía otorgar pasaporte. No sé si se otorgaron muchos, creo que casi ninguno, pero la norma existía. Y yo llamé al presidente Sanguinetti y dije, ¿qué pasa si le damos un pasaporte uruguayo? Ajá. Y Sanguinetti me dijo, porque no decía ciudadano argentino la norma, decía pasaportes argentinos. Y el pasaporte que dábamos a los argentinos que invertían en Uruguay decía ciudadano argentino, pero se le otorgaba pasaporte. Un símbolo más que nada. Y me dijo el doctor Sanguinetti, mira, quien avisa no traiciona, avísale antes al embajador británico, no le pidas permiso, pero decile que lo vas a hacer, para que no lo tome de sorpresa. Y el que fue tomado de sorpresa fue Di Tella, cuando yo caí con una máquina Polaroid a sacarle una foto para otorgarle un pasaporte, y bueno, y fue así que pudo realizar su viaje a las Malvinas, que nadie entendió muy bien cómo había llegado, ni los ingleses, ni los isleños, ni los argentinos. Pero éramos muy amigos, era un tipo muy interesante, muy culto, muy estudioso, un gran conocedor de la historia. Era realmente, más allá de las diferencias ideológicas, porque esas sí eran ideológicas, y humanamente era un ser excepcional. Yo celebro mucho haber continuado la relación con su familia. Bien. Bueno, hablando de relaciones, Juan Raúl, naturalmente este es el espacio de análisis internacional y además hay un manojo de asuntos brutales en cuanto a cantidad, profundidad, gravedad incluso. Pero Juan Raúl, necesito conocer tu opinión. Bueno, primero a propósito de dos noticias que sorprendieron y en buena medida conmueven. Una mucho más cercana, quizás no sorprenda tanto porque Jorge Zabalza, el tambero, ha estado enfermo desde hace muchos años. De hecho, batalló fuertemente una enfermedad que terminó, un cáncer que terminó quitándole la vida en las últimas horas. Me gustaría algún comentario sobre él y, por supuesto, algún comentario sobre el exministro Bonomi, a quien tengo entendido trataste y conociste bien. En lo que se ¿Conociste a refiere, Zabalza? ¿Lo trataste al tambero? mira, una sola vez y hace muy poco en realidad, Mirá. cuando el luchador titánico brasilero Jair Krischke, todavía director del Movimiento de Justicia, Paz y Derechos Humanos del Brasil, cumplió 80 años, el Parlamento uruguayo se lo celebró. Y se juntó en el salón de fiestas del anexo del Palacio Legislativo un montón de gente, ahora de estos 5 o 6 años máximo. Y mira, menos porque me estoy acordando que yo ya no soy la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, y para mí fue una maravilla encontrarme con Jair Krischke acá en Uruguay,
pero estaba repleto el salón, repleto, repleto, nunca había un alma. Cuando me voy a ir, me pecho con una persona de torpe, y cuando le voy a pedir disculpas, era el tambero, y me dice: che, epa, 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 no andemos a los pechazos entre blancos, con mucho humor, con mucho... Fue la única vez que lo conocí en persona. Me acuerdo mucho de su actuación como presidente de la Junta Departamental. Conocí muy poquito a su hermano. Ahora, yo viví mucho el drama de la situación de ambos. El hermano cayó en la toma de Pando, él, bueno, fue uno de los rehenes, pasó, pero antes de eso, apenas cayó preso él y cuando la muerte del hermano, me acuerdo mucho de la situación familiar, porque el padre Claro, de ambos, claro. Perico Zabalza, era uno de los fundadores del Movimiento por la Patria, pero además era un gran amigo de mi viejo. Perico fue de los pocos amigos de la vida que tuvo mi padre. Yo recuerdo durante la enfermedad de mi viejo, cuando salíamos a veces a comprar algo en los últimos días, Perico estaba sentado en el murito del departamento afuera, mirando hacia Avenida Brasil. Un día mi madre le dice: pero Perico, subí a tomar un café, ¿cómo vas a estar aquí? No, no, dice, yo vine un ratito a estar cerca de mi amigo. Ahora, recuerdo sí que para Perico fue un dolor desgarrador la muerte de uno de sus hijos, la prisión del otro con quien tuve más referencias. Tengo un primo que fue compañero de clase de él en Minas y que es muy amigo. Bueno, un primo muy conocido porque es un escritor, Milton Fornaro. Es más, él presentó Y un libro mío. que acaba de escribir una novela justamente que alude a ese momento del que estás hablando, Exacto, Milton, y la que es última, una maravilla. La vida por delante. La vida por delante es justamente toda la historia de cómo vive él y Minas en general, el hecho de que un hijo del pueblo, de la ciudad, se hace Tupamaro, ¿no? Entonces, una excelente novela, sí, presentada ahora en la Feria del Libro. Bueno, Milton sí los conoció mucho, mucho más que yo, ¿no? Pero yo recuerdo muchísimo el padre. Me acuerdo porque con mi viejo lo acompañamos, el entierro del hermano del tambor que murió en Pando. Fue muy curioso porque se llegó a Minas muy tarde de noche, y el cementerio fue abierto especialmente para que se pudiera realizar el entierro. Y había una multitud enorme, que era una cosa de solidaridad humana, porque nadie puede creer que en ese momento en Minas el Movimiento de Liberación Nacional congregara adhesiones a ese nivel. No, no era un tema político, era: murió un hijo de este pueblo, el padre sigue siendo de este pueblo, hay que acompañar. A mí me impresionó mucho, porque uno asocia a Minas más bien con un pensamiento más conservador, etc. Pero bueno, ayer de noche mi señora me dijo que el doctor Villar, el que fue candidato a intendente por Montevideo y actual director del Hospital de Clínicas, había autorizado a la familia en el día de ayer, creo que ayer mismo, o antes de ayer, y salió en la noticia ayer, a sacarlo del CTI de Clínicas, porque él hizo toda su atención en un hospital público, y llevarlo a la casa. Y bueno, para nosotros la noticia de hoy no fue sorprendente, porque la esperábamos de entonces. Me sorprendió, sí, totalmente, la muerte del ministro Bonomi. Ujú. Yo quiero decirlo con mucha franqueza y del modo más transparente. Yo era muy amigo del bicho, lo quería muchísimo. Lo conocía de años, pero lo empecé a tratar más estrechamente cuando fue ministro del Interior, y sobre todo los 5 años en que me tocó estar en el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Él era un poco el vínculo natural, aparte de que su cartera tenía muchos temas vinculados a la competencia de la Defensoría del Pueblo. Él
lo veíamos mucho, a él y a Charles Carrera, que era el actual senador, que era su director general de Secretaría. Y sabés que si a mí me hubieran dicho 2 o 3 días antes que iba a morir el bicho, no me hubiera imaginado lo que me iba a afectar. Realmente me golpeó muchísimo. Hay mucha gente que me dice que en las declaraciones que me pidió la televisión ese día se notaba. Yo no sé, yo sé que todavía no he superado la sorpresa y el dolor. El bicho muchas veces ocurre con los seres humanos, la mayoría de ellos. Cuando se dedican a la política, manejan con distintos códigos su imagen pública y sus relaciones privadas. Parecía un hombre duro, de pocas palabras, seco, pero era un amigo inconmensurable, era un amigo que te hacía sentir y pesar muchísimo su condición de amigo. Yo había estado en Artigas el día antes, me comuniqué con él, fue la última vez que hablamos. En el velatorio mucha gente me dijo que hacía días que él se sentía mal y que en el acto ese que estaba en su última aparición pública, horas antes de su muerte, a ver, gente que no es de su sector político, la senadora Lilian Quechichán estaba destrozada durante el velatorio, ¿no? Y parece que la gente que lo vio en el último acto le sugirió que se fuera por la casa porque no le vio, veían que no estaba bien. Yo no llegué ni a darme cuenta que podía estar a punto de un infarto. No me di cuenta y me castigo un poco con eso. Y quiero ser muy franco, ¿no? Porque creo que tiene que ver con nuestra identidad nacional. Fue el ministro que ha sido más años titular de una cartera ministerial en la historia del país. Me hubiera gustado alguien del Poder Ejecutivo, una persona, un gesto, un ramo de flores, una participación fúnebre. El Uruguay es eso, saber discrepar en el terreno de las ideas hasta con profundidad. Me hubiera gustado que el ministro del Interior fuera, me hubiera gustado una dolencia del presidente, algo que dijera no solamente pertenece a los que militan en su sector político el dolor nacional que implica la muerte de un ministro, sea del partido que sea. Bien. Ayer algo en esta dirección también se expresaba Daniel Casciani, con el que estuvimos conversando de muchos temas, obviamente de Bonomi, porque además Casciani será quien ocupe la banca en el Senado, ¿no? De Eduardo Bonomi. Exactamente. Juan Raúl, repito que tengo un manojo de asuntos, como no podía ser de otra manera, de carácter internacional, ya hemos conversado algo, pero sabés que repasando informaciones, hoy se conmemora un nuevo aniversario de aquel hecho ocurrido en 1981, el famoso tejerazo en España, ¿verdad? Una democracia aún muy nueva, muy tierna, ¿verdad? El golpe de Estado fallido en España, como también se le recuerda. Vos en aquella época estabas en pleno exilio y en plena tarea militante por recuperar las libertades en nuestro país y porque cayera en nuestro país lo que un rato antes había caído en España ante la muerte del dictador Franco. ¿Vos recordás aquellos episodios? ¿Qué mirada tenés acerca de este No asunto? podría no recordarlos porque mi viejo nunca había pisado España en vida de Franco. Cuando, me acuerdo, murió Franco estando nosotros visitando México, el primer viaje de diplomacia al exilio, llamémosle, que hicimos con mi padre, y el inicio de mi exilio, en fines del 75, pero nosotros teníamos familiares por la rama Aldunate de la familia
que eran exiliados republicanos españoles en México. Y estábamos cenando en casa de ellos, de mi tío abuelo Nicolás Aldunate, cuando llegó la noticia de la muerte de Franco. Mi viejo pensó que finalmente iba a conocer España. Y resulta que fueron un fin de semana con mi madre, después de vivir ya 4 años en Londres, a donde habían ido después de la muerte de Selmar Michelini y el Toba Gutiérrez, y se enamoraron de un pequeño pueblito de pescadores, Plachadaro, en la Costa Brava catalana, y se fueron mudando de a poco, pero estaban en España, después se quedaron a vivir ahí, el día del Tejerazo. Entonces yo me acuerdo del episodio histórico por la gran preocupación que me generaba no tener noticias de mis padres, porque las comunicaciones no eran las de hoy, no había celular, no había Zoom, ellos no tenían teléfono en el apartamento, había que llamar al portero, encontrarlo, el portero avisar, bueno, era muy complicado. Y bueno, sí, me acuerdo, además para ellos fue muy desagradable. La primera ida a España, porque ya no había dictadura y un golpe de Estado. Y hay 2 o 3 hitos que yo recuerdo en forma muy patente. Cuando Tejero entra y tira unos tiros al aire y dice todo el mundo debajo de sus asientos, fue una cosa en bloque de los diputados españoles tirarse al piso. Menos 2 que enfrentaron con un gran, bueno, 3 en realidad, uno no era diputado, era ministro, que enfrentaron con una gran dignidad el hecho y se quedaron sentados. Diputados, el que iba luego a ser presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el secretario del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Muy curioso, posiciones muy antagónicas, uno era una derecha democrática y moderna, pero derecha al fin, y el otro un hombre de izquierda que había combatido en la Guerra Civil Española, de muy jovencito obviamente, y ya estaba muy mayor. Fueron los únicos 2 diputados que se quedaron sentados. Tejero vino a increparles y me acuerdo que Suárez le dijo, le doy la orden como diputado de retirarse de sala, y quedó de brazos cruzados sentado en su lugar. El otro que tampoco lo enfrentó con mucha dignidad fue el general Milán del Bosch, que había ido acompañando al ministro de Defensa Nacional, un hombre muy allegado al rey Juan Carlos. Y me acuerdo porque pasó a la tradición familiar a tal punto que se ha vuelto una frase muy predilecta de mi actual señora. Cuando no se sabía mucho qué estaba pasando, ni siquiera en España se sabía mucho, ni los propios periodistas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, llama al rey y le pasan el llamado. Y entonces se ve que lo abruma con preguntas de qué está pasando y no sé qué. Y el rey simplemente le dice, tranquil, Jordi, tranquil, en catalán le contesta. Y los titulares de prensa al otro día eran, tranquil, Jordi. Bueno, yo apenas me enojo por alguna cosa o me pongo de mal humor, mi señora me dice, tranquil, Jordi, como diciendo, baja tierra. Así que yo tengo el recuerdo casi todos los días de aquel 23 de febrero. Bien, muy bien, Juan Raúl. Te agradezco mucho estas 3 digresiones, pero que forman parte también de la dinámica de nuestros habituales encuentros. Me gustaría que compartas con nosotros tus miradas acerca de acontecimientos, bueno, de altísima importancia de carácter internacional. Y bueno, que tienen, si querés, arrancamos por ahí otra vez en el centro de la escena, de la atención y de la ocupación y también de la preocupación, lo que está ocurriendo con Rusia, ¿no? Es decir, la escena internacional que sigue ganando la atención mediática del planeta entero. Sí, yo creo que tú dijiste una frase quizás inadvertidamente que está en el centro del problema. Creo que sería más fácil analizar las perspectivas de lo que puede llegar a ocurrir
si supiéramos qué está pasando. Bien. Porque, a ver, el presidente Biden dijo que la invasión iba a ser el 16 de febrero. Pasó el 16 de febrero, no hubo invasión. Volvió a salir por cadena de televisión en Estados Unidos diciendo que era inminente, que era un tema de horas. Esto ya hace como 3 o 4 días. Ayer dijo que la invasión había comenzado. Esto es la invasión a Rusia. Bueno, por otro lado, Putin le asegura que no tiene ninguna intención de invadir al presidente francés Macron cuando lo visitó, al primer ministro de Alemania Federal Scholz cuando lo visitó, y en su conversación telefónica con el primer ministro italiano. Entonces, yo no sé, no tengo un servicio de inteligencia, ni ningún periodista tiene. Y los análisis dependen mucho de, bueno, por ejemplo, en el zapeo que hice yo para estar hoy lo más informado posible, cometí el error de pasar por los canales argentinos y está el Canal 5 que dice, porque resulta que la relación de Fernández y los acuerdos que logró el presidente Fernández durante su viaje a Rusia fueron muy exitosos, dice que es toda una movida del imperio americano, bla, bla, bla. Todos los demás canales que son antiperonistas, sobre todo anti-K y anti-Fernández también, dicen que Argentina está siendo cómplice de la invasión que ya se produjo, etc. Hubo un programa, creo que se llama Intratables el programa, creo, estoy casi seguro, que llevó no un analista, ni un politólogo, no tiene nada que ver con el tema desde el punto de vista de sus estudios ni laboral, pero llevó a un estonio, a un ciudadano de Estonia, cuya madre de 96 años está allí. Y a mí me abrió mucho la cabeza, porque el hombre decía, pero ¿de qué hay alguna foto de un tanque que cruzó la frontera? Porque resulta que la prensa americana muestra la concentración de tropas en la frontera con Ucrania. Al mismo tiempo, la prensa rusa muestra cómo están subiendo los tanques a trenes para llevarlos a sus regimientos de orígenes. Entonces, ¿cuál es la verdad acá? ¿Quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Este hombre, que es de Estonia, porque para esto también hay que mirar el mapa, ¿no? Yo decía en una de las últimas columnas que Ucrania es el canal de ingreso, es la frontera de Rusia con Occidente. Después, más al norte está Bielorrusia, que en realidad hace de tapón porque tiene muy buenas relaciones con Rusia, pero no es Rusia. Entonces, más al este tenemos Estonia, Lituania, Letonia. Estos países se independizaron, se secesionaron, se fueron de Ucrania. Los movimientos independentistas de esos países triunfaron y se fueron de... Bueno, este es un viejo reproche que le hace Ucrania a Rusia, pero es un tema muy viejo. Entonces, la penetración de tropas fue a estos países. Es decir, y este hombre que tiene a su madre de 96 años viviendo allá, dice, pero yo me quedé tranquilo con la noticia, dice, porque todos los días caían bombas de Ucrania en las casas de los vecinos de mi madre. Claro. Entonces, claro, acá hay un manipuleo recíproco de la información que el paso que dio Putin fue reforzar la presencia de tropas que ya existía en estos 3 países que ya se independizaron de Ucrania. ¿Eran históricamente parte de Ucrania o no? Bueno, el movimiento independiente de los 3 países era muy fuerte, pero además Ucrania es un estado muy nuevo, apenas cumplió 20 años. ¿No? Creo que fue en el 91 que se independizó, ¿no? Es decir, no es un estado tradicional, incluso durante mucho tiempo después de caída la Unión Soviética siguió siendo parte de la Federación Rusa. Hay un intento de anexionar
Ucrania a Rusia? ¿Para qué? Yo creo que es razonable. Bueno, este hombre de Estonia decía que cómo era posible, por ejemplo, y a mí la verdad que me dejó pensando, dice, ¿por A qué ver. hay que asumir que Putin es un dictador? Dice, si fue electo en elecciones que nadie cuestionó. Claro, es un presidente muy atípico, pero son países con una cultura distinta de la nuestra. Entonces, ¿Putin está pensando realmente? Porque si no está pensando realmente anexionar Ucrania, bueno, todas estas provocaciones de reforzar las tropas, de decir que se van a tomar represalias, etcétera, etcétera, lo único que hacen es contribuir a un aumento de la desconfianza recíproca, la tensión, y de repente hacer más posible que nos aproximemos, como algunos periodistas anuncian, a una tercera guerra mundial. Yo creo que fue un error que en los hechos lo está reconociendo Occidente, haber invitado a Ucrania a integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Porque para Rusia tener de frontera un país de la OTAN, que fue el territorio que utilizó Napoleón durante los zares, Hitler durante la Unión Soviética y ahora aparentemente Biden bajo la Federación Rusia, para penetrar en una guerra no nuclear, no de armamento pesado, pero sí de cuerpo a cuerpo al viejo estilo. Entonces, yo creo que todavía sabemos poco. Mi impresión es que acá ha habido una guerra psicológica y de propaganda para la cual se han prestado ambos presidentes, Putin y el presidente Biden. Es cierto que el presidente Biden no es Donald Trump. También es cierto que durante el gobierno de Donald Trump, que yo obviamente no reivindico, pero no cayó una bomba americana en territorio extranjero. Mientras que el presidente Biden, muy progresista en política interna y que ha anunciado, vamos a esperar y verlo, pero que ha anunciado un nuevo acercamiento y una nueva actitud hacia América Latina, bueno, tiene un hijo caído en combate y yo he insistido mucho en esto. Eso lo ha marcado mucho. Su discurso en la campaña electoral, no había un discurso donde no hiciera una referencia a su admiración, pedía la bendición divina hacia las tropas de Estados Unidos en el exterior. Yo no me atrevería a decir que hubo una escalada. El único hecho positivo es que en su última aparición, ayer de noche, en los medios americanos, el presidente Biden dijo que aunque hubiera una invasión a Ucrania, Estados Unidos no iba a intervenir porque Ucrania no terminó de formalizar su ingreso a la OTAN. Mientras que un pie de un soldado ruso en territorio de países de la OTAN significaba automáticamente una declaración de guerra. Es un cambio positivo que quizás quiera decir no que van a invadir Ucrania y que Estados Unidos no va a reaccionar como había dicho hasta ahora, sino a lo mejor, ojalá, quiera decir que Putin entonces no se sienta amenazado y no invada Ucrania. Hasta ahora lo único que ha habido es un reforzamiento de las tropas en 3 países que se separaron de Ucrania hace ya bastante tiempo y en los cuales ya había tropas rusas. Bien. Juan, ¿sabés qué, mi querido Juan? Tenemos seguramente muy poco tiempo, según lo que estoy calculando, pero sabés, sí, menos de 2 minutos y medio. Una breve referencia, porque sabés, Juan, que hoy se cumple, yo después voy a hacer un comentario, un aniversario del nacimiento de mi querido maestro, de mi adorado, inmortal maestro, ya no solo del teatro, estoy hablando de Atahualpa del Siopo, y tengo muy presente el vínculo histórico que el Galpón, en el exilio en particular, ha tenido con vos, con tu familia, muy particularmente con vos,
y estoy seguro que le conociste. Me Sí, gustaría claro. una pero brevísima, pero para no dejarte sin esa oportunidad, porque sé que le quisiste y le admiraste. Hace poco estuvo aquí en casa, que está, está internado, por cierto. Ya estaba muy mal de salud cuando estuvo aquí en casa, Pepe Vázquez, y estuvimos recordando mucho a Atahualpa del Chopo y los años del exilio de Galpón. Pepe primero se exilió en Costa Rica y después fue a México, era donde se había armado el Galpón. Incluso tenían una sala de teatro. Y Sí, cuando sí, se claro. funda la Convergencia en 1980, a instancias de Atahualpa del Chopo, el Galpón se pone formalmente el nombre de Teatro El Galpón, el Teatro de la Convergencia. Y yo me había puesto como, yo era muy joven, ¿no? Pero le tenía una admiración tremenda. Quizás la charla más larga que tuve fue una noche que fuimos a cenar después de que se estrenara Artigas, que lo hacía Rubén Yáñez, el personaje de Claro. Artigas, Tenemos en bien poquito México. tiempo porque se nos corta el Zoom, amigo. Sí, te digo solamente esto. Después de un gran esfuerzo llevamos a Washington, a la iglesia de un amigo en común nuestro, tuyo y mío, Joe Eldridge. Transformamos su iglesia en un teatro y llevamos Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, que lo dirigí, porque era más fácil, eran dos actores solamente. Pedro el Capitán con dirección del propio Atahualpa y en la actuación Rubén Yáñez y Humboldt Ribeiro. Y Humboldt Ribeiro, sí. El Y texto de Humboldt, Mario Benedetti, ¿no? sí, 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 sí. Incluso una vez yo hice una actividad acá en Montevideo donde Humboldt Ribeiro recordó alguna contexto de Mario Benedetti, pero a esa actividad en la iglesia de Dumbarton, en el barrio de Georgetown, fue Atahualpa del Chopo, es decir, viajaron los dos actores y el director de teatro. Y Juan, te realmente, abrazo y te agradezco y perdoname todo lo que siempre te pido de más. no, Gracias. no, 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 no. Un abrazo muy grande y nos encontramos el miércoles que viene. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino.